Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a la mesa dedicada a la relación entre cómic y audiovisual del Comics in Dialogue de la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, soy Elisa Macausla, quien os habla, y mi compañero José Antonio Sánchez, profesor de Filología de la Complu y amante del cómic. Tenemos aquí el placer de poder conversar con tres autores de excepción, así que muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a comenzar las presentaciones y empiezo por Alberto Vázquez, autor del cómic de cómic y director de las películas de animación Psiconautas Unicorn Wars, curtido profesionalmente en el cortometraje. Bird Boy tiene un premio Goya, entre otros muchos, y Sangre de Unicornio. Y bueno, pero también en el ámbito del videojuego, que esto también es interesante, yo creo que tratarlo en el ámbito de incluso de las sinergias a día de hoy, ¿no? Siempre es bello también recordar que el fanzine ha sido importante en el desarrollo de Alberto, formando parte de Polaki, Fanzine Enfermo, y destacar entre sus cómics El Evangelio de Judas y Psiconautas, y que acabas de publicar además La Caza, hace nadita, todo ello en Astiberri. Así que bienvenido, Alberto. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Un placer. Doy paso también a Pepo Pérez, hombre de academia, profesor y doctor en Bellas Artes, investiga y divulga, y es el dibujante de la saga, yo creo que ya podemos hablar de saga del vecino, porque bueno, es nuestro superhéroe patrio perpetrado junto a Santiago García a los guiones, ¿no? De la cual además creo que están próximas sus dos últimas entregas. Ya nos aclararás, que estaba pensado que fueran 5, pero todo puede cambiar, imagino, o no. Ya nos comentarás. Y nada, que ha sido precisamente transportada a la gran pantalla, bueno, a la gran pequeña pantalla, bueno, a la pantalla de la mano, a las pantallas multiplataforma de la mano de Netflix, y en el proyecto audiovisual del vecino, que aquí tenemos a Nacho Vigalondo. Muchísimas gracias por estar aquí. Director de cine, amante de los cómics, al que también agradecemos, bueno, su presencia, dada también su ajetreada agenda, que está de grabación, y es responsable de los largometrajes Los cronocrímenes, Extraterrestre, Open Windows, Colosal, un creador que valora y ejercita el género fantástico y de ciencia ficción, que creo que nunca está de más celebrar y valorar y agradecer. Así que, hechas las presentaciones, lanzo la primera pregunta en esta mesa dedicada a las relaciones entre cómic y audiovisual, recuerdo. Así que, Alberto, Pepo, Nacho, si os parece bien este orden, ¿cómo veis el panorama audiovisual en relación al cómic hoy? Vamos a ir un poco de lo general, a luego ya vamos particularizando en el siguiente bloque. Bueno, empiezo yo entonces. A nivel internacional, la interacción entre cómic y audiovisual es muy evidente, ¿no? Es decir, el cómic da la sensación que es como una prueba a veces, ¿no? De que algo funciona y es más fácil así llevarlo a largometraje o cortometraje, ¿no? Pues hay grandísimas películas a nivel internacional como Persepolis, Cuando el viento sopla, El gato Fritz, es que hay millones, Heavy Metal, Akira, y todas las adaptaciones evidentemente de superhéroes, ¿no? A nivel nacional, sí que todos los años siempre hay alguna película así relacionada con el cómic, ¿no? Pues tenemos el caso de Buñuel en El laberinto de las tortugas, que salió el año pasado, del cómic de Fermín Solís, o Arrugas, más conocido, ¿no? También los trabajos de Juanjo Sáez, que tiene una relación muy evidente con el cómic, aunque esta serie que sacó Heavy Tenres, ¿no? O la de Roscoe Bat, que aunque no vengan especialmente a lo mejor de un cómic directamente que ha hecho, es un lenguaje como muy directo, muy sencillo. Bueno, el dibujo de Juanjo, y que tiene muchísima relación con la edición del libro y el papel, ¿no? Bueno, en mi caso, Psiconautas o cortos que he hecho, como Decorados, Sangre de Unicornio, también vienen de cómics o historias cortas también, y se están preparando más películas de animación basadas en cómics, ¿no? Es como pues, se está preparando una película que se llama Chica y Lobo, de Rock Spinet, que viene de un cómic editado por estos crowdfunding de Spaceman Project. Bueno, la relación es súper evidente, ¿no? Con la animación y el cómic. Es como muy directa. Y si quiere alguien hablar... Bueno, gracias por la presentación, Elisa. Encantado de estar con vosotros en esta charla.
yo tengo la percepción, quizá equivocada, pero algo reflexión al respecto, que si bien hay una tradición ya larga de adaptar cómic al cine, al cine y ahora más recientemente a series audiovisuales para plataformas online, pero creo que ha habido una auténtica explosión en aproximadamente los últimos, diría yo, unos 30 años aproximadamente, que ha habido un crecimiento exponencial. Creo que ha ido mucho al hilo de las adaptaciones de superhéroes, por las compañías, las grandes compañías que estaban implicadas. Quizá esa explosión se puede establecer alrededor del Batman de Tim Burton. Y luego cuando entra Marvel, pues lo ha terminado, digamos, de petar, ¿no? Por utilizar un término académico, ¿no? Lo ha petado y esto ha arrastrado a muchos, yo creo que ha operado una especie de Operación Reflejo. En la primera década de los 2000 también se produjeron también un montón de adaptaciones de cómics que no eran de superhéroes, ¿eh? Desde el Sin City 300 de Frank Miller a V de Vendetta, se hizo la adaptación de Watchmen a finales de la década, en 2008, por Zack Snyder. Y luego, claro, con la expansión de las plataformas audiovisuales, pues yo creo que, digamos que se ha terminado de explotar el filón, ¿no? Porque, claro, los cómics son un banco de ideas, además, ideas visuales, porque no solo son ideas de conceptos, de argumentos, de narración, me refiero, en términos estrictamente, digámoslo así, para resumir ahora, de guión, sino que hay ideas visuales, hay conceptos visuales, porque están dibujados. Entonces, claro, es un material que además es barato de producir, pero que permite rápidamente, tú se lo llevas a eso o lo examina un productor, algún productor que hace ideas, ¿no? Que está buscándolo, ve el potencial. En algunos casos, además, las adaptaciones se hacen muy bien y por ahí va, pueden incluso superar el material original, que es lo que a mí me parece, por ejemplo, para terminar con esta pequeña intervención, que es, pues, por ejemplo, lo que me parece a mí que ha pasado con la primera temporada. La segunda, la verdad es que no me ha enganchado mucho y me parece bastante aburrida, con la primera temporada de The Boys, que es una adaptación que supera al cómic original, ¿no? Ujú. Y se me olvidaba, importante. La gran novedad respecto al cómic y la novela gráfica española es que también se están adaptando y ahí se han hecho ya varios proyectos, hay algunos ultimados, otros en marcha, y eso, claro, es una novedad absoluta que hace solo 15 años no podíamos ni soñar. Aprovecho para saludaros de nuevo. Ahora que se está grabando, quiero que el público también sepa que he llegado tarde a esta reunión y la verdad es que he sido educado con unas fuertes convicciones católicas y llevo la culpa por mochila, aunque no sea practicante. El catolicismo me ha quedado la culpa, todo lo demás se ha diluido. Y también quiero aprovechar para felicitarte, Alberto, por la caza, que me la acabo de leer justo hace nada, ahora mismo, y me ha parecido una pasada. Ahora podría decir que he llegado tarde porque estaba leyendo La caza y ya cierro todos los temas perfectamente. Vamos a poner un lazo. Ahora, hay una... a la hora de hablar de la relación entre el cómic y audiovisual, tengo siempre la tentación de intentar también escapar a la necesidad de hablar del mundo de las adaptaciones, que a veces yo con cinismo llamo las repeticiones, ¿no? Hay veces en que es muy saludable que ciertas obras se adapten al audiovisual, pero también se puede hablar de cómo el cómic ha influido de una manera no necesariamente directa a las contrapartidas en forma de películas. De entrada, el universo Marvel cinemático, creo que nadie es consciente de que, o nadie pone en práctica el pensamiento de que son adaptaciones de cómics. Se habla de adaptaciones de superhéroes, se adaptan personajes. Y a los que hemos leído Marvel alguna vez, pues de repente nos sorprende ver cómo algunas hebras de las historias que recordamos pues aparecen ahí al fondo. Pero no están adaptando cómics, sino que están como regurgitando ideas que en el cómic han tenido muchísima vida o son vida perenne o son el mainstream de ese lenguaje y las están recauchutando en forma de otro producto. Y no creo que nadie piense en las películas de Marvel como adaptaciones de cómic, como si, por ejemplo, en televisión una serie como Walking Dead parte de sí una adaptación casi literal del cómic. Pero, por ejemplo, a mí también me gusta pensar en cómo la televisión a día de hoy, al margen de que adapte cómics,
con la misma naturalidad con la que antes adaptaban novelas, de alguna manera para mí está un poco anticipada en los cómics que yo leía hace 10, 20 años, no en términos de personajes, historias literales, pero sí en la que para mí es la influencia más importante, que es la influencia real, la del lector que después hace películas. Y a veces tengo la sensación de que viendo series de ahora, estoy y veo los guionistas y digo, vale, pues esta es la gente que leyó Image hace unos años, esta es la gente que leyó esta es la gente que leyó el sello Ultimate de Marvel, esta es la gente que estaba leyendo TVOs de Warren Ellis hace no tanto tiempo, o TVOs de Mark Millar, o TVOs de Morrison, o TVOs de Peppo, o productos o de Johannes Farr, por ejemplo. A veces sí que notas que el audiovisual se nutre de una manera no directa del cómic, porque la gente a la que le tiende a gustar trabajar en un formato audiovisual, creo que es un error que nos acerca al cómic. Me parece que es un... Yo cada vez que conozco a alguien que tiene la cabeza zambullida en el audiovisual, ya sea para televisión o para cine, y que no lee cómics, yo me vuelvo loco. Digo, pero ¿por qué estás...? No, la base genética es la misma de ambos géneros. Y de hecho, si yo tuviera que escoger uno, escogería el cómic. Si yo tuviera que escoger a papá o mamá, escogería el cómic antes que el cine. Eso es una cosa que tengo que decir como titular. Pero sí, vuelvo a lo que comentabais. Es asombroso. Para mí, y quizá para resumirlo todo, para mí es asombroso que ahora, cuando una serie o película adapta un cómic, ya no tiene que excusarlo. Porque hace no tanto tiempo, cuando una película adaptaba un cómic, tenía como que aclarar que, espera, que esto no es para niños. Hace no tanto tiempo. Y ahora creo que eso ha desaparecido. Ahora mismo un proyecto para televisión o para pantallas de cine, si es que todavía siguen existiendo, se basa con naturalidad en un TVO, no sé, de Johannes Farr, con la misma naturalidad con la que se basa en una novela de Houellebecq. O sea, ya no hay... El cómic ya creo que cuando conseguimos las cosas o cuando las cosas suceden, se nos olvida rápidamente que hasta hace nada pensamos que nunca iban a suceder. Y creo que el estatus que ahora mismo alcanza el cómic como fuente de inspiración para producciones grandes o abiertamente mainstream es algo muy reciente y que, bueno, no hace falta que lo celebremos, pero es para celebrarlo. Uh-huh. La siguiente pregunta va un poco en la línea de vuestra experiencia particular, tanto creativa, pero me interesaba también que aproximarais esto está además pensado para el ámbito investigador y creo que es un ámbito, el de la investigación, que no se mete tanto en lo económico, y era un poco todo lo que podáis comentar, porque sé que se firman contratos para hablar hasta cierta manera, de cierta manera y hasta cierto punto, pues un poco en las dinámicas económicas y empresariales que llevan aparejadas. A lo mejor no tanto en el caso de Alberto, pero no lo sé, que esto es lo interesante de preguntar, que encuentras digamos, dinámicas que a lo mejor no estaban como muy visibilizadas de la parte de cómo se produce, cómo se distribuye, cómo se llega incluso a estrenar o no estrenar. En el caso de la animación en España es verdad que hay unos circuitos muy particulares, pero llegar a sala es muchas veces, y mantenerse en sala es difícil, ¿no? Entonces, bueno, un poco en esta idea, tanto desde vuestro punto de vista, lo creativo y cómo esas tensiones con lo económico, que también muchas veces son bastante creativas. Bueno, a ver, no sé. Por ejemplo, en mi caso, yo trabajo un poco en el mundo de la animación independiente, ¿no? O sea, es decir, pues el tema de festivales, televisiones, como mucho no con plataformas grandes ni nada. O sea, trabajo un poco pues como se puede, ¿no? Al final, yo personalmente lo que hago es animación para adultos y es un mundo como muy nicho, bueno, donde hay festivales propios de la animación, ¿no? Es un mundo un poco desconocido, pero hay cientos de festivales por todo el mundo muy potentes de animación, ¿no? El más conocido, Annecy, pero bueno, están llenos, toda Europa y todo el mundo de festivales de animación independiente, ¿no? Donde quizás lo que se prima es el punto artístico, no
no el comercial. Es decir, ahí lo que va por otra línea, ¿no? Entonces, por eso digo que es un poco quizás poco nicho, ¿no? Más o menos, bueno, casi todos los proyectos que he hecho son presupuestos de bajo presupuesto, o sea, películas o cortos de bajo presupuesto, comparándolas con las grandes producciones americanas de Pixar o de Marvel o lo que sea. Entonces, mi manera de trabajar es muy diferente. Mi manera de trabajar es como se puede. Es decir, la manera de financiar los proyectos, desgraciadamente digo, y afortunadamente también, tiene que ver mucho con las ayudas nacionales e internacionales, ¿no? Tanto los programas europeos como los propios españoles, el ICA. Yo soy de Galicia, con lo cual tenemos nuestras propias ayudas. Trabajo con una productora de País Vasco que tiene sus propias ayudas. Está ETV, está Televisión de Galicia, está Televisión Española. Bueno, una cosa que no se sabe o que mucha gente no sabe es que la animación es cara de hacer, de producir. Es decir, ¿no? Yo cuando hablo con colegas que se dedican a la ficción, cuando me comentan los presupuestos de sus películas, pues digo, pues qué guay, que pueden hacer una película con, yo qué sé, 300.000 euros, ¿no? Pueden hacer una película. En cambio, cualquier película de animación, aunque sea muy indie, muy pequeña y todo, necesitas unos presupuestos que se van a 4 veces más, por lo menos, porque al final los rodajes de las producciones, ¿no? La producción de animación te lleva 2 años, por lo menos. Entonces son 2 años de 15 personas contratadas en un local, con licencias, con ordenadores, con coproducciones internacionales, que esa es otra. Para trabajar en este mundo necesitas coproducir con otros países, con Francia, con Bélgica, con Canadá, lo que sea, ¿no? Para complementar para acabar de completar los presupuestos, ¿no? Y luego los canales de distribución son los propios festivales o alguna televisión, como Movistar, que sí que apoya un poco algún tipo de proyecto. Y bueno, no quiero alargarme mucho porque esto puede ser muy aburrido, hablar de cifras y de todo esto. Pero bueno, que hable ahora Pepo o Nacho y podemos igual debatir. Es curioso porque precisamente porque con lo económico se suele dar por hecho que es aburrido. En realidad luego va todo, o gran parte, va de lo creativo, también tiene bastante que ver, y un poco por eso lo que teneros a vosotros aquí es un privilegio, y poder preguntaros sabiendo que muchas veces podéis responder hasta cierto punto. Sí, no, bueno, a ver, yo puedo responder con cifras automáticamente, no hay ningún problema, ¿sabes? Es decir, mi anterior película, Psiconautas, tiene un presupuesto de 1 millón de euros, por ejemplo. La nueva que estoy haciendo tiene un presupuesto aproximado de 2. Y los cortometrajes, depende. Le he hecho algunos con 15.000 euros y otro con 80.000. El último que hemos hecho, que se llama Homeless Home, que se acaba de estrenar en Madrid anteayer, pues es una coproducción con Francia y, bueno, es un cortometraje más ambicioso y andamos en esas cifras. Genial. Pues brevemente, en nuestro caso, con El Vecino, la verdad es que hubo interés muy temprano, ya desde el primer volumen, en 2004, a final de 2004, nosotros ya tuvimos contacto con un par de productores que querían hacer, bueno, muy propio del marco industrial y conceptual de aquella época, ¿no? El horizonte de posibilidad, querían hacer un largometraje. Se habló de un presupuesto de eso, de alrededor de 1 millón de euros, pero bueno, pues por problemas de financiación no llegó, vamos, que si no se llegó a hacer ni preproducción ni siquiera guión. Y es un poco lo que nos ocurrió en lo siguiente, parecido, con diferencias, pero en lo que nos siguió, lo que ocurrió en los siguientes intentos, porque para adaptar El Vecino, casi siempre, como digo, casi siempre pensando en un largometraje, yo perdí la cuenta, sinceramente, hubo 5 o 6 proyectos diferentes, pero pues la cosa no cuajaba por diversas circunstancias. Normalmente eran económicas, que no se conseguía financiación, etcétera. Hubo en un caso, alrededor de 2005, que Santiago García se implicó, aprendió la lección para no hacerlo más, se implicó, que llegó a escribir un guión o coescribió un guión con otro guionista, pensando para el largometraje, que nunca se hizo, y ya nunca más. Y luego, pues de repente, cuando ya no me había olvidado del asunto, porque aquello no salía y los últimos intentos de contrato, la verdad es que era cual más cutre, no voy a dar nombres porque no interesa, pero sí eran una productora que hace serie de televisión también y largometraje, nos vino con uno de esos contratos infirmables, llenos de cláusulas
que son ilegales además. Lo que pasa que, claro, si la firmas, luego tienes que ir a juicio para que te la anulen, pero son ilegales, se tienen por no puestas porque te roban todos los derechos, ¿no? Que incluían incluso hacer todo tipo de productos de merchandising y no incluía un royalty para ti, una cosa muy loca. Por supuesto, no firmamos nada. Otro caso, pues no te querían ni pagar ni siquiera la opción, que ya las opciones se han reducido, se suelen pagar unos antiguos en los buenos tiempos, antes de la crisis, en la primera década, ¿no? Digamos eso, los primeros 2000, pues se solía pagar unos 6.000 euros solo por la opción, es decir, una opción exclusiva para que puedan mover el proyecto, para levantar el proyecto y conseguir la financiación, pero eso se terminó después de la crisis y normalmente pues suelen pagar unos 3.000 euros y en algún caso, en un contrato que tampoco llegamos a firmar, no querían ni pagar esos 3.000 euros de opción, entonces queríamos que lo firmáramos la opción exclusiva durante 5 años gratis. Y bueno, pues, hombre, pues no. Y cuando ya no me había olvidado de todo esto, pues apareció Z Audiovisual y realmente, como ya están trabajando con Netflix, desde Netflix montaron, pero eso es lo que casi lo puede contar mucho mejor Nacho, desde Netflix esa parte sí me la sé, desde Netflix mostraron especial interés, sabiendo que Z no había comprado una opción legalmente por sus 3.000 euros, como digo, que suele ser el estándar habitual, y le insistieron un poco. Netflix España sabía que la tenía y entonces, oye, ¿y del vecino por qué no preparáis un proyecto? Lo hicieron y fue muy rápido todo. Fue tan rápido que ya, vamos, yo no daba crédito a la rapidez y a la velocidad con la que se levantó todo. O sea, después de, como digo, todo ese proceso tan largo que no fue a ningún lado, con 5 o 6, como digo, de diferentes productores y personas, como digo, pues este salió un poco, pues es que prácticamente en 2 años. ¿Sí? Nacho. Sí, fue muy rápido, sí, fue vamos, de hecho, yo era uno de los engranajes de esa maquinaria y yo también estaba sorprendido por lo rápido que iba todo. No deja de sorprenderme que el vecino haya sido una serie acariciada por las productoras audiovisuales de España, porque tampoco es un TVO fácil. O sea, yo que ya era fan del TVO desde hace mucho tiempo, siempre he pensado que una adaptación fidedigna de todo lo que se cuenta en esos tomos daría pie a una serie imposible, ¿no? Con un laconismo y con una tristeza inherente que a mí me interesa mucho, pero que me sorprende que esté en los intereses puestos. Y de forma inevitable, pues la serie que diseñaron en Netflix sí que de alguna manera toma algunos elementos del vecino, los que están más abiertamente vinculados a la idea de comedia o a la aspiración de una posible sitcom y tira por ahí. Con lo cual, la serie no es una adaptación directa del cómic, sino que es una derivación del cómic, cosa que creo que es hasta saludable porque creo que todo fan auténtico del cómic, lo último que desea de sus obras favoritas es que por fin se adapte. Que me parece un pensamiento, me atrevería a decir que cancerígeno. Es una cosa que hemos vivido siempre y el deseo del fan, como dice Alan Moore, el jovista de más de 30 años que lee un cómic y sueña con que algún día esas viñetas se muevan y estén protagonizadas por actores famosos, me parece una aspiración muy mediocre y que ha dado pie a películas muy mediocres. Y, por ejemplo, no hago más que celebrar la serie que hizo Damon Lindelof a partir de Watchmen, que me parece que es una perversión y una continuación de los temas del original, parecido a lo que hacía Watchmen con los personajes que robaba de alguna manera. Es algo que ha hecho Alan Moore siempre, coger pautas y deformarlas, es lo que ha hecho la serie de televisión. Y también a partir de ahí también lamento la existencia de esa película que se hizo en el 2006, creo, que como Sin City me parecían, pues eso, ejercicios profundamente mediocres de animar viñetas como si fuera un libro de esos de pop-up, ¿no? O de esos libros que tienen como una pestaña que tiras y un personaje hace así con la mano. Me parece que es esa ambición. Que las cosas se muevan y que sea más de verdad. Aparte, a mí hay una terminología que me resulta muy antipática, que es la de live action en contraposición a animation, ¿no? O live action en contraposición a página dibujada, como diciendo, no, la auténtica, por mucho que tú animes con lápiz y herramientas de animación estos personajes, la auténtica live action será cuando lleguen los actores y pongan sus voces, o peor aún, lleguen
las carretas de CGI y consigan hacer resultados hiperrealistas, ¿no? Que ahí ya no entiendo nada, ya no sé si la ambición es hacer animación hiperrealista o hacer que leones muevan la boca cuando ya es ilegal pretender hacer eso con leones de verdad. Ya no sé lo que está pasando aquí. Y mi situación con el vecino fue la de pieza al engranaje, vamos, y muy agradecido. O sea, me pareció una experiencia increíble, el equipo fue fantástico, me siento particularmente orgulloso del casting y a partir del hecho de que la serie tampoco represente mi idea de cómo se debería adaptar el vecino, porque posiblemente el mundo no necesite esa idea de adaptar el vecino que tengo ahora mismo en la cabeza. ¿Veis? Bueno, solo por aclarar que perdón. Nacho no participó en el guión de la serie. Sí, la preproducción y puntualizo que yo también estoy encantado con el casting. A mí hay algunos actores que realmente me encantan y me parecen que son elecciones absolutamente acertadas. Sí, pero sí, Elisa, perdona. No, perdón, era un poco porque retomaba un poco con lo último que había comentado Nacho, del tema de los falsos amigos entre cómic y audiovisual, ¿no? Porque creo que puede ser interesante, Alberto comentaba antes de cómo sus procesos del largo de Psiconautas, por ejemplo, parte también del cómic, un corto y luego el largo, ¿no? Ahí hay un proceso muy interesante también de diálogo, de cómo precisamente el medio es otro y por lo tanto tiene otro lenguaje y otra manera de trasladar, digamos, todo el universo, ¿no? Y es algo que es difícil. Hay muchas veces de que quede un poco también en el imaginario mainstream popular o de lo que se maneja, ¿no? Quitarnos un poco de encima este tema casi como de que el cómic sea el storyboard de o algo por el estilo, ¿no? Y luego también esas traslaciones literales que citaba Nacho de los primeros 2000, donde Sin City quedaba con un tempo y como veías de repente un cómic muerto, no sé. ¿La habéis visto hace poco, Sin City? ¿La habéis intentado volver a ver? No, yo la no. vi en su momento y... Buah, es que es durísimo, es que es durísimo. O sea, es... la pregunta iba para Alberto, no quiero interrumpir, pero luego tengo un cotillo, ¿eh? Luego os prometo un cotillo. No voy a dar nombres, pero tengo un cotillo jugosísimo. Por favor, continúa. Bueno, un poco, a ver, sí, está claro. Todo el mundo piensa que el cómic y la animación es como, bueno, son como prácticamente hermanos, ¿no? Pero bueno, en realidad son, digamos que serían como primos. O incluso puede que sean primos lejanos, según, ¿eh? Porque, claro, el cómic tiene una cosa que es muy guay, que lo haces tú solo, que es súper directo, que no necesitas nada, necesitas tinta, papel, es súper económico, es como escribir. Dibujar cómic es como escribir, es lo mismo. Y es una cosa que es muy satisfactoria, porque lo haces tú solo y lo firmas tú y ya está. En cambio, un largometraje de animación, por lo general, suele llevar entre 4, 6 años o 7, según, ¿no? Es un trabajo caro, un trabajo en equipo, enfarragoso, a todos los niveles, con procesos muy largos, equipos muy grandes bueno, y muchas dificultades, ¿no? Entonces, bueno, eso es una gran diferencia. Yo creo que también el principal recurso estilístico del cómic, digamos, a nivel narrativo, es la elipsis temporal. O sea, entre viñeta y viñeta, pues puede pasar un microsegundo de tiempo real o una vida, ¿no? Por ejemplo, el cómic tiene su propio lenguaje. Por ejemplo, ¿no? Pues todos conocemos a Chris Ware, ese grandísimo dibujante americano, donde en una doble página te cuenta, pues a lo mejor, toda la vida de una familia, ¿no? Desde que nace el abuelo hasta que tiene los hijos y te cuenta, te exprime la narración o te la alarga como él quiere, ¿no? Y eso es algo que tiene muy interesante el cómic, ¿no? En cambio, si tú trasladas eso a la animación, esa elipsis temporal, tienes que tener mucho cuidado, porque si no, pues el espectador se pierde. Se pierde porque necesita pues, una narración más propia del cine para entender las historias y todo, ¿no? Digamos que un poco, para mí la animación es una mezcla entre cómic y el cine, es lo que está en el medio. Es cine, sí, pero tiene otra lógica muy diferente, ¿no? Y bueno, a mí personalmente me costó mucho, pero bueno, me ha costado mucho siempre todo. Es decir, yo cuando hacía cómics, pues me costaba mucho hacerlos porque no sabía, porque nadie te enseña, ¿no? Entonces, bueno,
Luego te llega la posibilidad de hacer un cortometraje y dices, bueno, pero esto no es tan complicado porque al final no deja de ser lo mismo. No, no, no. Es decir, te pones a hacer el storyboard y te das cuenta de que tienes que tener en cuenta un montón de cosas, ¿no? Los records entre planos, los ejes, el uso de la cámara, que a mí era una cosa que me volvía un poco loco, porque claro, estás acostumbrado a ver cine de ficción y dices, uy, quiero hacer esto, pero luego no lo puedes hacer porque técnicamente no es lo mismo el dibujo en 2D, ¿no? Tú cuando haces un acercamiento, por ejemplo, un acercamiento de cámara en cine de ficción, pues acercas la cámara y lo puedes hacer, ¿no? Lo vas a hacer con lo que sea, con una guía o cámara a mano, lo que sea. En animación, si quieres hacer ese acercamiento, como yo trabajo en 2D, quien trabaja en 3D es diferente, pues tendrías que animar el paisaje, con lo cual tiras más de zooms, del zoom, ¿no? Que no es exactamente lo mismo, es otra, es como, claro. bueno, no es exactamente lo mismo. No tiene que ver, claro, es no, un lío. Pero yo lo utilizo igual porque digo, lo que no voy a hacer es animar todo el paisaje para hacer este acercamiento de cámara. Entonces, bueno, lo utilizas y vas trampeando, pero también la animación tiene su propio lenguaje. Le pasa como al cómic. Y entonces es bueno no fijarte en el cine de ficción para hacer animación, ¿no? Porque si no, esos recursos no son aplicables, ¿no? Entonces tienes que tirar con los propios recursos del dibujo, siempre. Movimientos de cámara de otra manera, aunque ahora ya hay mucha gente que ya trabaja con el 3D, incluso hay programas que puedes implementar 3D dentro de entornos 2D, con lo cual ya puedes empezar a jugar con cámaras. Pero en mi experiencia individual, que yo no lo hago, pues digamos que juego un poco con los recursos más minimal del dibujo, ¿no? Para poder mover las cámaras y todo esto. Y nada, eso, bueno, no quiero alargarme mucho más. Si luego tenemos un poquito más de tiempo, podemos debatir sobre esto, porque esto da para mucho tiempo, ¿vale? Da para mucho. Sí. Depende del cómic. Hay cómics que tienen más influencia cinematográfica, que son básicamente, ahora para resumir, los cómics que muchas veces de manera inconsciente siguen el modelo de Milton Caniff, que era básicamente el Milton Caniff y que bueno, ha tenido una influencia brutal, hegemónica todavía en la actualidad, en la viñeta, pues una especie de marco fijo, inamovible, que opera una especie como de cámara, y entonces detrás de la viñeta lo que vemos es una especie de, pues eso, como si fueran los actores representando la función. Pero luego hay muchos otros tipos de cómics que no, que se alejan de esa influencia cinematográfica. Alberto acaba de citar a Chris Ware y efectivamente Chris Ware podemos decir que es uno de los historietistas anticinematográficos por excelencia vivos, ¿no? Recoge su influencia de los historietistas de prensa, sobre todo, de principios del siglo XX, previo a la influencia hegemónica del cine. Claro, ahí las páginas eran grandes diseños, a veces bastante complejos, en los que precisamente se jugaba con ese artificio gráfico, pero yendo al grano, teniendo en cuenta que hay cómics que efectivamente están concebidos con una forma que es un poco anticinematográfica, yo creo que, por ejemplo, en mi experiencia cercana, viéndolo en la adaptación del vecino, por ejemplo, lo más inadaptable por ejemplo, son los diálogos. Los diálogos muchas veces de cómic no funcionan ni de broma en el audiovisual, porque en el audiovisual tienden a ser más cortos, hay más réplicas, etcétera. Luego está la cuestión también física, que yo creo que Nacho, si le apetece ahora, lo puede contar, porque él fue parte protagonista muy implicada en la preproducción, ¿no? La parte física, por ejemplo, dice, bueno, el traje dibujado, tú puedes hacer lo que quieras, porque es un traje dibujado, o sea, lo puedes hacer a veces con más musculitos, a veces en el vecino, si te interesa darle un toque más patético o más naturalista, le hacen más arrugas, etcétera, etcétera. Pero luego, claro, en audiovisual es un actor que tiene un traje, que es real, que existe en el mundo físico. Y claro, es difícil, salvo que quiera hacer una parodia, que no es el caso, el vecino nunca ha querido hacer una parodia, no es Super López en el sentido. Pues claro, si le pones un traje así, digamos, de tela sencillo, pues, en fin, la máscara, que se la cambió y tiene sus razones también, tiene su razón lógica, etcétera. Son cuestiones ya más físicas, pero de concepto, básicamente. Luego, por supuesto, hay que decir que sí que hay cómics, sí que es cierto que hay cómics que a mí no me suelen gustar, por cierto, aprovecho para decirlo como gusto personal, es decir, no estoy sentando cátedra ni diciendo que no haya que hacerlo así, haya cada uno con lo que hace, que son sus cómics, y cada uno lo hace como le gusta. Pero sí es verdad que hay cómics
que tú lo empiezas a leer, por ejemplo, me pasaba con lo de Walking Dead, que yo lo empecé a leer antes de que se hiciera, hace bastante años, antes de que se hiciera la adaptación a serie audiovisual, y es que era un storyboard muchas veces. Dice, joder, esto es un storyboard, o sea, hay unos pasos aquí, la cámara se va acercando, que a mí personalmente me aburre bastante. Y esos cómics, pues sí, si luego los quiere hacer una traslación literal, pues es relativamente fácil de trasladar, ¿no? Pero bueno, el cómic también es un mundo muy amplio, igual que el cine, y ya digo que muchas veces las relaciones son complejas y son sin duda intrasladables, ¿no? Y no he citado las cosas más obvias, el tema del sonido, la música, etcétera. En fin, que con eso puede hacer cantidad de efectos en lo audiovisual que no puede hacer el cómic. Nacho. Yo el cotillo que tengo es el de un director de cine que es amigo, que no soy yo, os juro que no soy yo, que en un momento dado quiso adaptar una historia corta escrita y dibujada por uno de los maestros, tampoco voy a decir su nombre, del cómic en España, y hablo de maestros, que ha estado en el horizonte desde mi infancia, uno de los nombres inesquivables. Y la cosa no fue buen puerto porque el artista demandaba no solamente ser nombrado codirector, sino también estar presente en el rodaje, porque para él el storyboard ya estaba hecho, que era el propio cómic. Lo que no hay nada más diferente que un cómic y un storyboard. O sea, no hay nada más lejano entre una cosa y la otra. Por muy naturalista que sea tu TVO, por muy basado en situaciones cotidianas que esté, por muy barato que sea lo que hay delante de la cámara, o por mucho que dibujes con una idea de óptica en mente, ¿no? Con una óptica concreta en mente, o con una disposición, como hacen algunos mangakas ahora, que tienen su entorno modelado en 3D y viñeta a viñeta colocan la cámara en diferentes, como se hace ahora mismo en los storyboards. Incluso ni en ese caso es un storyboard el resultado, porque en un cómic tú no respetas el eje entre los personajes. Tú no respetas las distancias entre mirada. No tienes las reglas de continuidad que tiene el cine. Tienes una libertad que, gracias a Dios, dispones por encima de las muchas prisiones que tienes en el cine. Yo puedo escoger, yo puedo poner dos viñetas seguidas en las que hay una misma persona hablando, tomada desde diferentes posiciones de una supuesta cámara virtual, y eso en cómic funciona, coloques la cámara donde la coloques. Por muy leve que sea la variación, por muy brusca que sea la variación, dos viñetas continuas de un mismo personaje hablando funcionan. Ahora, en cine, dos planos de un tío hablando no funcionan, a no ser que tengas presentes unas reglas muy concretas acerca de la distancia de cámara, la óptica que estás utilizando, etcétera, etcétera. Y no solo eso, cuando me gusta que menciones a Chris Ware como ejemplo de autor anticinematográfico, que también habría que quitarle al cómic la presión de ser o no anticinematográfico, porque tenemos que olvidarnos de los primos lejanos, ¿no? Cuando leemos un cómic. Pero entiendo lo que decís, tenéis razón, pero quiero añadir que un cómic normal y corriente, un cómic considerado del montón, de esos que incluso a día de hoy alguno comprará en grapa, o el cómic que incluye ser una revista humorística, o el cómic humilde, por decirlo así, cuando tú estás pasando de página y pasas de una viñeta que ocupa un noveno de la página a una viñeta a página completa, ya estamos entrando en territorio donde el cine no tiene nada que hacer. Lo que entendemos como splash page, o el salto de una viñeta pequeña a una grande, ya no existe en el cine. Y es un recurso que en el cómic es capital. O sea, controlar el tamaño de las viñetas o controlar la densidad de viñetas por página. Eso que en el cómic es fundamental, y hay gente que se ha hecho rica dominando este lenguaje. No existe en cine, sencillamente. Cuando las películas Marvel han intentado evocar la sensación de splash page, ¿no? En las películas de los Vengadores siempre hay un momento que es la splash page. La gente lo olvida, se lo toma como la toma anterior y la posterior. Es imposible. Tienen que recurrir a la cámara hiperlenta, o tienen que recurrir a la composición ampulosa con todos los personajes posando más que moviéndose, ¿no? Todos como... Y es muy ridículo. Y hay una incapacidad muy grande para trasladar muchísimas cosas. Yo me acuerdo el cómic que para mí supuso un supuesto acercamiento al audiovisual en todo lo bueno. Y para mí ese cómic fue el primer número o el primer tomo que editó España de Predicador, de Ediciones 5, en el año 94, creo que fue. Que fue la primera vez que un cómic
parecía prohibirse a sí mismo tener cuadros de texto y parecía insistir en que lo que tú leías era lo que tú oías. Creo que es una cosa que no había visto antes. No, hasta ese momento creo que todos los TVOs, tanto americanos como europeos, todos tenían como la presencia del texto narrativo, los pensamientos de los personajes. Había como una negociación entre el texto y la imagen que no tiene nada que ver con lo que de repente vi en el TVO de Garcenis y que se ha ido imitando y que creo que ahora mismo es el canon, es el estándar. Ahora todos los TVOs americanos mainstream y no mainstream, pero no digamos, quizá no indies, pero sí todo lo que publican editoriales como Image, parecen predicador de Garcenis. Adiós cuadros de texto. Vamos a apropiarnos del ritmo, del cine en lo sonoro. Ahí sí que, por ejemplo, creo que hay vasos comunicantes muy interesantes, pero más allá de eso, lo que ha mencionado antes Pepo, si The Voice ahora es una serie, celebro que sea mucho mejor que el cómic en que se inspira y celebro que no se parezca en nada al cómic en que se inspira. O dicho de otra manera, celebro tener a The Voice una estantería y la serie por aquí y disfrutar las dos por separado. Sobre todo porque también tienen que ver con tiempos completamente distintos, de cuando se creó la serie y aunque sea el tema de la inspiración y qué está diciendo una serie como Claro. la serie de cómic, digo, y lo que está diciendo una serie como The Voice, que además es súper meta con todo lo que está ocurriendo ahora mismo, en los últimos 10 años, en el mundo del cómic, especialmente en el audiovisual. Perdón, claro. del mundo superheroico audiovisual. The Voice, el cómic, habla acerca de los cómics de superhéroes y The Voice, la serie, habla del universo cinemático Marvel DC. Exacto. Me hace mucha gracia, por ejemplo, el cómo... yo bueno, creo que y de las dinámicas de todas las sinergias y demás, habla de mercado, capital y capitalización a saco, que es algo que a mí me parece fascinante en The Voice. Sí, una de los grandes retos que han tenido que superar las películas de superhéroes es qué demonios hacer con los uniformes. Porque creo que la forma en la que un uniforme de superhéroe sexualiza al personaje en viñeta lo hace bajo unos códigos que podemos metabolizar con cierta facilidad, ¿no? O sea, cuando bueno, evidentemente no se sexualiza por igual a los superhéroes y a las superheroínas, ¿no? Y eso también lo tenemos quizá metabolizado para mal. Un tío cachas es como es un ejemplo de virtud a la manera clásica y las chicas, pues bueno, pues parecen, las superheroínas, sus trajes parecen diseñados para un espectáculo de peep show. Y cómo esto ha saltado al cine, cómo esto se ha tenido que resolver y cómo esto nos ha llevado a una curiosa situación en la que las películas Marvel, el superhéroe que se tiende a sexualizar en un plano con poca ropa siempre es el masculino. A mí todo este proceso me fascina, cómo se han dado cuenta que llevar los trajes de superheroínas al celuloide es terrible, parece una exhibición de trajes sexys de Halloween, es terrible, y han tenido como que rehacer todo eso, y me gusta que la serie de Boys hable de este tema, de cómo la protagonista femenina, la superheroína, es muy consciente del aspecto que tiene cada vez que están las cámaras delante, y los rellenos en las tetas y todo eso, es fantástico que se hable de eso. Y también me encanta eso, que en una película como por ejemplo Aquaman, el reclamo sexual acabe siendo Aquaman por encima de ningún elemento del elenco femenino, porque no saben trasladar la sexualización del cómic a la imagen, porque es terrible. No funciona. Ahí tenemos además las peleas pectorales, que ahora mismo están entre actores. Quien tiene el pectoral más construido y quien se quita la camiseta antes para probar todo el trabajo de todo el año en el gimnasio. Sí. Si me permitís, sobre The Voice, es que a mí me ha fascinado por varias cosas. Una de ellas es que es una adaptación apócrifa de Ecstatics de Peter Milligan y Mike Allred, pero básicamente porque el cómic es una derivación de Ecstatics, tiene cositas también de otro cómic más antiguo, de Marshall Law, cositas más lejanas de Watchmen, digo el cómic. Pero por comentar la diferencia de traslación, me viene a la mente quizá una de las escenas más evidentes, que en la serie es una escena memorable que todo el mundo recuerda, que le sale de una manera está muy maravillosamente resuelta, y en el cómic es un caos. Es lo de el rescate del avión,
que en el cómic hay como tropecientos superhéroes, te lo permite precisamente las viñetas, la distribución de páginas, etcétera. Hay un montón de superhéroes operando en esa escena, por el aire, los que entran dentro, hay un montón de chistes chuscos a lo Garth Ennis, pero claro, eso, si lo quieres trasladar a la pantalla, al audiovisual, pues como está ahí es intrasladable. Entonces, han hecho un trabajo de traslación, pero además de depuración. Lo han simplificado enormemente y al final es una escena que todo el mundo recuerda y que es mucho mejor que el cómic. Bueno, ¿me permitís hacer una pregunta? Yo me estoy manteniendo en segundo plano porque creo que no, vamos, está liderando muy bien la entrevista Elisa. Y bueno, yo creo que aquí estamos hablando de dos cosas diferentes, ¿no? O sea, estamos hablando de, digamos, el universo indie, ¿no? Y de la adaptación a animación, ¿no? Y luego, por otro lado, estamos hablando de unas producciones un poco más caras, ¿no? Como la de Netflix y tal y cual, ¿no? Pero, y bueno, Alberto Vázquez nos dirá después si a él le interesaría también, digamos, hacer adaptaciones de sus obras o de cualquier otra obra, digamos, interpretada, no solamente quedarse en el mundo de las adaptaciones animadas, ¿no? De igual que Nacho Vigalondo, como ha dado ese titular de que entre películas y cómics prefiere el cómic, pues si él le gustaría dedicarse más al terreno del cómic. Pero, digamos, ya centrándonos en lo que es El vecino en sí, y la adaptación que se hace en la serie de Netflix. Realmente hay cambios evidentes, digamos, entre el cómic y la serie, ¿no? Hay personajes que desaparecen en la serie, ¿no? Del cómic, ¿no? Como Rosa Villar, ¿no? Hay nuevos escenarios, ¿no? Como el bar de Adolfo, ¿no? Hay tramas que desaparecen en la serie del cómic, por ejemplo, digamos, todas estas historias, ¿no? que suceden debajo de tierra, ¿no? En la segunda parte del vecino. A mí me gustaría saber, primero, cuáles son las motivaciones para estos cambios y si Pepo le ha parecido bien esa traslación que hay del cómic, digamos, a la serie. Las razones, yo creo que ni Nacho ni yo te las podemos explicar, porque Nacho no interviene en el guión y nosotros tampoco. A ver, ni Santiago García ni yo intervenimos lo más mínimo creativamente en la adaptación visual. No se nos ofreció, pero nosotros francamente no teníamos ningún interés porque es que meterse en eso es otro trabajo, un trabajo además serio, que son muchas horas, que requiere mucho tiempo, energía, que bueno, sí, suponiendo que quiere decir que tuvieran ellos interés en que nosotros estuviéramos implicados, pero es que nosotros hacemos cómics y ya bastante tenemos con hacer los cómics como lo hacemos mientras tenemos que ganarnos la vida con nuestros trabajos. O sea, Santiago es traductor, tiene que traducir, aparte de escribir guiones, y yo tengo que ser su profesor, ¿no? Eso por un lado. Entonces, los cambios, hombre, a veces puedo deducirlo a veces lo puedo deducir porque me parecen obvios porque lo han hecho, ¿no? Que son necesidades básicamente de la estructura narrativa que tiene una serie episódica, que es diferente a un libro, claro. Tienes que contar algo mínimo, en este caso son episodios breves, ¿no? Como está un poco a la moda, ¿no? De unos entre 20 y 30 minutos, 20-25 minutos más aproximadamente. Tienes que enganchar con el siguiente para animar, dejar algo, en fin, tiene otra estructura. Pero sí es cierto que luego hay cambios que, bueno, que los guionistas, que yo personalmente no veía sentido hacerlo, porque, por ejemplo, desaparece un personaje como es Juan, que tiene un desarrollo y que tiene su personalidad y tiene un personaje, aunque es un personaje más función que otra cosa, en el cómic me refiero. Pero, hombre, pues tiene tiene una personalidad, tiene está trabajado, ¿no? Y lo hacen desaparecer, pero luego en realidad reaparece como personaje función con otro nombre y sin desarrollar. Que es que, bueno, ahora no me acuerdo, que es un poco, bueno, es el compañero de trabajo de Lola, que juega, que está un poco, que tontea, que flirtea, entonces
se enrollan, pero es un poco el que hace de a ver si sigo con este o vuelvo con el desastre Javier Titán, ¿no? Que en el fondo está cumpliendo la función que hacía Juan en el cómic. Entonces yo lo veía y digo, bueno, ¿por qué no lo han dejado que se llame Juan? Si quieren poner por el tema de la diversidad étnica, pues me parece perfecto, ¿no? A un actor étnico, el aspecto no importa, vamos a decir, pero ese tipo de cambios a veces no son incomprensibles, ¿no? Por lo menos desde el punto de vista del creador de la obra original, ¿no? Sea mejor o peor esta, pero en fin, tú has preguntado. Sí, 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 sí. Y yo creo que estamos precisamente alabando The Voice por cómo toma un camino completamente divergente respecto al cómic, ¿no? Y una serie, por ejemplo, como Walking Dead, realmente los mayores problemas que ha tenido ha sido por servilismo con la trama original del TVO, porque es que el TVO, del cual yo soy un profundo admirador hasta el último número, me encanta esa serie, es algo que funciona como cómic, o sea, no es algo que es el TVO que menos pide a gritos que se haga película o serie, porque ya de entrada en el universo de los zombies ya no entiendo por qué no son todas adaptaciones de la película de George Romero, ¿sabes? Por ejemplo, ya me pierdo, o sea que es como... pero bueno, esos son otros temas. En el caso del vecino hay otra cosa que también hay que destacar respecto a las libertades de las que disfruta el cómic respecto a un formato como es la serie de televisión. Las series de televisión, hasta las más prestigiosas, ¿vale? Voy a sonar un poco cínico aquí, hasta la serie más prestigiosa tiene como última misión prolongarse a sí misma. ¿Y qué quiero decir con esto? Las series de televisión son lampedusianas. Cuando tú ves el capítulo final de una temporada en el que todo cambia, ¿no? Ya das por hecho a estas alturas que el capítulo piloto o el primer capítulo de la siguiente temporada va a buscárselas para que todo siga igual. No solamente en términos de los personajes más populares, no solamente en términos de los elementos de la trama que más han gustado a la audiencia, sino también el tono y las intenciones. O sea, no hay serie que se permita lo que, por ejemplo, se puede permitir el vecino, que es que de un tomo a otro el tono cambie. Que parece muy sencillo decir esto, pero pretender que el tono, que pase como el vecino, en el que el tono del primer tomo, esto parece un trabalenguas, que el tomo del primer tomo y el tono del segundo tomo sean distintos, es una serie, olvídate. Porque si la serie no funciona, no se prolonga, y si la serie se prolonga es por el tono que ha tenido en el planteamiento inicial. Cuando te digan cosas como que la segunda temporada de The Voice no se parece nada a la primera, están mintiendo, están exagerando, están sobredimensionando 4 aspectos. Las series están obligadas a ser más de lo mismo. Y un planteamiento de serie tiene que ser cautivador de cara a la prolongación ad nauseam, ¿vale? De lampedusiano y ad nauseam me estoy luciendo con esta respuesta. Y eso un cómic no tiene esa prisión. Un cómic es mucho más libre. ¿Por qué? Porque no mueve tanto dinero, así de sencillo. O sea, porque el tipo por el tipo de gente que sabemos que compró el primer tomo del vecino, es un tipo de público que va a entender que el segundo tomo del vecino sea como el primero. Así lo digamos, un público más especializado o más flexible, y luego la libertad, como he dicho ahora, que da el no manejar tanto dinero como se maneja en el audiovisual, que siempre es más de la cuenta, porque el audiovisual es caro aunque sea barato, siempre es caro. Y el ejemplo de la animación que nos plantea Alberto es lo mismo, o sea, no existe animación barata, no existe, es imposible. Porque si no tienes dinero, inviertes tiempo, y el tiempo es lo más caro que hay en este mundo. Y con todo esto te digo que la serie El Vecino no se parece al vecino, pero también tenía como misión no parecerse al vecino, porque es imposible trasladar todas las pautas del cómic con éxito. Ahora, las cosas que plantea Pepo que echan falta en la serie, hay elementos constantes sobre los que se puede discutir que pueden generar debate, y pueden generar un debate muy interesante. El tratamiento de los personajes femeninos es muy diferente en la serie a como había en el cómic. Para mí la ausencia más grande en la serie es la presencia de un supervillano que termina de cerrar la identidad del protagonista. Pero eso ya son discusiones dentro de la serie. Ya estamos dentro de la serie, dentro del cómic, ya desde dentro. Doctor Tentáculos. El Doctor Tentáculos. Desde dentro ya podemos jugar a pelear por un cromo, ¿no? O rechazar otro, o argumentar. Y ese tipo de argumentaciones sí que son muy bonitas y son muy fértiles.
Yo aquí también quería introducir el tema de un poco de cómo ha mudado también en parte, mediado el audiovisual superheroico, el tema incluso de la serialización de las películas, en el caso Marvel, que podríamos decir este chiste recurrente de que se ha convertido en la grapa Marvel, mientras que DC ha Sí. abogado por la novela gráfica, Sí. que en parte también, digamos que tenía un ritmo y que la entrada del audiovisual y la aceleración en parte también del audiovisual de plataformas por la pandemia, que bueno, que a fin de cuentas ya iba ahí, pero digamos que la pandemia luego yo creo que eso lo ha terminado de asentar, también hace que al final el tema del consumo, bueno, está teniendo unas mutaciones que desde luego afectan también a la producción. Y entiendo que, por ejemplo, a la animación esto le tiene que afectar también, en cierta manera. Entonces, no sé qué pensáis al respecto, sobre todo de cara al horizonte, ¿no? De futuro. Alberto está muy callado. Bueno, es que claro, realmente yo tengo un problema que todo el universo Marvel o de superhéroes es que no sé nada. Tengo Claro. ese problema, soy analfabeto completamente. O sea, de lo que estáis hablando, de muchas cosas y tal, no tengo ni idea. Porque nunca he leído, ni cuando era pequeño, no sé, nunca he conseguido entrar en ciertos universos, ¿no? Entonces, Pero en parte, Alberto, perdona que me meta aquí, pero Bird Boy tenía y el vecino, hablábamos al principio del tema del personaje como, digamos, ese paquete que también se hace para que quede en el imaginario e incluso luego a nivel de merchandising, por poner un ejemplo, digamos que es un poco el reflejo de qué es, de cómo queda, ¿no? De cómo se puede intercambiar, de cómo puede ser un objeto que a fin de cuentas por eso también está pensado en el término de personajes muchas veces más que en el término de universos, porque es mucho más manejable a nivel de mercado, ¿no? En esto Marvel y DC tradicionalmente como empresas lo han trabajado, empresa editorial lo han trabajado en esa idea y luego cómo explosionó a partir de finales de los 80 y los 90, que también ha comentado Pepo, como eso también, que también tiene mucho que ver con la globalización, el desarrollo y bueno, y los monopolios multimedia, ¿no? Pero que es curioso porque incluso así, a nivel también autoral, se suele trabajar en esa idea de creación de un personaje que sirve como, bueno, como cabecera y como hilo conductor luego del universo, ¿no? Pero quiero decir que parece que lo superheroico en esta evolución está un poco alejado, pero en realidad el espíritu muchas veces de la dinámica de producción editorial también va un poco en la línea y audiovisual. No sé cómo lo ves. eh, Tu Bird perdona, es Boy, que no he entendido bien la pregunta. tú que Bird Boy veías que había y que hay, yo le sigo viendo, por ejemplo, a todos los personajes un potencial incluso de muñeco, de merchandise, de expansión en esa línea. Bueno, sí, yo ya te digo que no miro no lo tengo planteado así, de esa manera, ¿no? Sí que es cierto, pues, que trabajar bueno, en mi caso, con animales antropomorfos, que son así como muy sencillos, muy icónicos, muy universales, ¿no? Que no tienen un tiempo ni un lugar predefinido, sí que puede llegar a empatizar con mucha gente, está todo este rollo del toy, del muñeco y esto, pero yo lo veo todo tan complicado y de monetizar, pues mi trabajo, por ejemplo, lo veo como todo muy complicado y la verdad que no lo pienso. Yo lo que pienso es intentar hacer obras que me gusten y que puedan contar cosas, que tengan crítica social o que hagan reflexionar o que impacten de alguna manera, pero no tengo nada de mentalidad de productor ni nada de eso. Es que para eso soy muy malo yo, para todo eso. Entonces, por eso digo que me cuesta Ya. responder hasta esta pregunta porque no Yo me lo planteo. lo decía más como, digamos, como signo de incluso de cómo se producen, y luego ya entran las capitalizaciones, pero el vecino, por ejemplo, cuando ha comentado Pepo todo el proceso de que podría haber pasado de medio en varias ocasiones, es decir, es porque también se veía
un poco como es esta mecánica que comentaba Nacho del audiovisual. A veces hay demasiado dinero, ¿no? También es cierto que tú, Alberto, has buscado una manera de producir siendo independiente y tener un circuito muy determinado, ¿no? Para poder también garantizar ese tipo de independencia, ¿no? Pero digo que incluso así hay una dinámica siempre también, incluso a la hora de crear, que no porque no se haya capitalizado es capitalizable, en el sentido de que juega con unas dinámicas siempre parecidas, ¿no? Bueno, yo lo que acaba de decir Alberto, con lo que acaba de decir me identifico plenamente, porque lo que viene a decir, lo voy a parafrasear, espero que me lo permita, sin tergiversarlo, lo que ha venido a decir es que hace las cosas o su cómic o su película de animación porque la quiere hacer. O sea, como un trabajo de autor personal, tiene una idea, un concepto, una narración y ya está, y punto. No se preocupa de lo demás, de ¿cómo puedo después explotar esto como tú apuntabas, ¿no? Como haría, por ejemplo, pues una gran compañía que está manejando franquicia con grandes personajes que tienen ya una tradición. ¿Cómo después puedo hacer de estos muñecos, aplicaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Videojuegos. Bueno, claro, es que nosotros no trabajamos en eso. En mi caso, y aquí conecto con algo que ha dicho Nacho, con lo que estoy totalmente de acuerdo, yo jamás he hecho un cómic pensando en que se adapte a audiovisual. O sea, esto ha llegado de por sí. Evidentemente, nosotros no somos tampoco unos puristas. Cuando digo nosotros me refiero, obviamente, en el caso del vecino Santiago y a mí. No somos unos puristas que me dicen, no, adaptación no. El cómic es el cómic, no se toca. No queremos la adaptación que nos va a arruinar nuestra creación. No, obviamente. Nos va a ayudar porque evidentemente la serie Netflix lo ha puesto en otro plano, hay que decirlo, más mainstream, a un público general que es ajeno en muchos casos al circuito más, digamos, de culto que tienen los cómics, más especializados, pero nosotros jamás hemos hecho el vecino para que se adapte. O sea, se ha adaptado estupendo, maravilloso. Como digo, lo ha puesto en otro plano del imaginario popular, sobre todo en España. Pero nosotros no trabajamos así y Nacho también lo ha apuntado antes, yo estoy de acuerdo. Hay veces que te lees los cómics, ha habido cómics en los últimos, sobre todo en el siglo XXI, en los últimos 15 años, que desde que se desató esta fiebre, porque ya digo que ha sido, pues el cómic se han adaptado al audiovisual desde hace muchísimas décadas, desde casi los inicios bueno, y los inicios con el cine animado del cine. Pero esta fiebre yo creo que tiene quizás lo más lejos el Superman de Richard Donner en el 78. Y luego se ha ido acelerando progresivamente. Entonces es verdad que hay una fiebre audiovisual de buscar. Y claro, eso ha generado ese otro movimiento que digamos, inverso del cómic, de creadores de cómics. Y dicen, pues vamos a hacer este cómic pensando en que no lo adapten y que nos suelten el millón si tiene un buen presupuesto, que nos toca por el porcentaje, a ver si se hace una película de 100 millones que nos toca 1 millón, ¿no? Y ya nos compramos la casa. Y hay veces, no quiero generalizar, porque de eso también salen cómics divertidos, porque Mark Millar, por ejemplo, tiene cómics divertidos que están concebidos para ser adaptados audiovisual. Pero hay otras veces que son muy tristes, que tú los lees y dices, joder, qué tristeza hacer un cómic para esto, para ver si lo adaptan, que luego al final... Sí, que tienen son tebeos que tienen un pitch muy bueno, una sinopsis brillante y que luego ves que el desarrollo está al servicio de ese pitch, no es una exploración de onda. Que me he dado cuenta que estoy bebiendo directamente un cartón de leche y quiero especificar, quiero aclarar al público, claro, como le cogí el teléfono a Lisa con la compra recién llegada a casa, porque me di cuenta que no había pasado esto, me he traído la compra al cuarto y tengo aquí las lentejas, o sea que si esto se prolonga, voy a comer delante de vosotros, espero que no os importe. Hay una cosa que... Eso es muy el vecino. Eso es muy el vecino. Sí. Pero espera un momento. ¿Pero eso era caldo vegetal lo que estabas bebiendo? No, leche de almendra. Ah, vale, porque ponía vegetal. Me encanta. Pensé que era caldo. Me encanta la leche de almendra. Creo que Kaiku está muy contenta como compañía con este chat ahora mismo. Sí, porque aparte, Nacho haría un buen Javier Titán. La recomiendo abiertamente. Recomiendo leche Kaiku y cómics. Hay una cosa que... Y el vecino. Que lo que apunta Alberto Vázquez está muy bien, ¿no? El derecho a no pensar como productor. Que es un derecho que a veces se nos niega, ¿no? A veces yo con alguien... Yo nunca
nunca he tenido, incluso no lo digo también desde agitando una bandera, también a veces he lamentado y a veces me ha pesado no tener como un poco más instinto productor, a veces de decir, bueno, vamos a estrategizar un poco, pero es como pretender ser zurdo siendo diestro, o sea, es que si no lo eres, no lo eres, es una imposibilidad. A mí siempre me hace mucha gracia cuando las tensiones que hay ahora en internet, en redes y tal, sobre las decisiones que toman algunas majors a la hora de introducir diversidad en los castings o darle fuerza a los personajes femeninos o dedicar películas enteras a ciertos personajes femeninos, ¿no? Que hay tensiones, ¿no? Y se esgrime el, ya, pero que esto no es que ellos realmente sean feministas, es que se han dado cuenta que esto es una maniobra comercial. Y esto siempre se esgrime, ¿no? Como esto en realidad lo hacen para captar más público. Esto no es verdad. Esto no es puramente creativo. Y yo siempre pienso, ¿tú te crees que realmente el hecho de que en una película de Batman se cuele Superman se debe a una pulsión creativa pura que alguien tuvo? ¿Tú crees que los universos de cómics, ¿no? El hecho de que todos los superhéroes compartan la misma ciudad y el mismo universo obedece a la pulsión creativa profunda de los escritores que había detrás? ¿O es que saben que juntar superhéroes puede hacer que las personas compren las otras colecciones, ¿no? Que se sugieren desde una, ¿no? ¿Tú te das cuenta en Star Wars la cantidad de personajes que están ahí solamente para que compres el muñeco? Si todo eso no te molesta como operación claramente no puramente creativa, ¿por qué esto otro sí te molesta? ¿No? Porque o todo o nada, o sea, si condenas que ahora mismo hagan películas de superhéroes femeninos porque te parece cínico y capitalista, ¿no? Pues salta al indie, pero no te quedes en los Vengadores, porque ahí no están siendo más sinceros contigo. O sea, es algo que es tan evidente y tan presente, pero que a veces se nos olvida, y reconozco que a veces se me olvida, y a veces digo, qué guay, cómo me gusta el universo Marvel, ¿no? O cómo me gusta el universo DC. Es mentira, nunca he dicho esto, pero a veces me he visto arrastrado a estas dinámicas. Y luego te paras a pensar y dices, espera, ¿cómo que universo? ¿Por qué universo? ¿No? ¿Por qué no? Editoriales que me gustan mucho, como Image, son editoriales que hacen un cómic que puede ser considerado mainstream, lo que hace Robert Kirkland, me parece muy sano. Tú puedes consumir las series de Image, hablo de El ladrón de ladrones, o la propia Walking Dead, o Invincible, la serie que acabó Robert Kirkland. Son series de televisión hechas cómic, lo digo para entendernos, ¿vale? En el sentido de que es un objeto que tú compras, lees y atesoras. No es un fragmento de un universo mayor, no es el fragmento de un evento en el que todos los personajes de la editorial se van a arrastrar. A día de hoy, que una serie de cómic no se permita que entren personajes de otras series, ya es casi un ejercicio de autoría. Y dices, ¿pero estamos locos o qué? ¿Cómo nos hemos llegado? Santiago, Nacho, Sí. pero que no estoy tampoco tan segura de que esas dinámicas, y por eso perdonad mi insistencia, creo que sí están también en lo que antaño llamábamos indie. Quiero decir que este tipo de planteamiento sinérgico, de una u otra manera, también trabaja en todos los ámbitos. Lo que pasa es que también a las escalas, lógicamente no en el plan que pueda tener la corporación, ahora Marvel Disney, de cara aquí a 2050, ¿no? Pero a lo que me refiero también es que incluso en la inclusión de determinadas políticas, como puede ser el tema de la diversidad, y en realidad en todo, al menos lo que hay que pedir es que esté medianamente bien hecho. Quiero decir, claro, que a mí me parece que en muchas ocasiones lo que hay es un tema casi como de check, está todo, ya está, vamos, para que cuadre la nota de prensa y entonces todo el discurso vaya antes incluso que el propio que la propia película, ¿no? Claro, no, estoy completamente de acuerdo con lo que dices. Por un lado está el señor en un puro que en un despacho ha dicho, vale, venga, hagamos Wonder Woman, ¿no? Que es una persona que ha recibido unos analistas. Pero es que ya no son señores de puro, Nacho, si son tíos guay, son frikis también. Es que ese es el tema. Son frikis con un mucho puro. dinero. Pero luego aparte, separamos esto, y luego aparte está que a Patty Jenkins le cae esto encima y ella tiene que hacer lo mejor que puede. Y si hace lo mejor que puede y sale muy bien, bienvenido sea. O sea, claro. No quiero...
que en última instancia parece que estoy celebrando como el cinismo y el nihilismo último. Lo que critico es la gente a la que pone morros porque haya superhéroes mujeres, pero no le importa que haya robots de más en Star Wars para que compres robots de más. Es tan sencillo como eso. Sí. Sí, pero luego tenemos, por ejemplo, cosas que a mí me encantan del mainstream, milagros extraños, que piensas el Mandaloriano, tienes algo que es evidente que va a ser como o al menos es evidente a lo mejor para algunos, y no tienes pensada toda la línea de juguetes del pequeño Baby Yoda, que te llega casi un año tarde. Y que era algo como, pero esto aquí ¿a quién han echado? ¿No? Porque yo estaba pensando, bueno, aquí ha tenido que haber despidos a porrón, porque esto era evidentísimo, ¿no? Pero bueno, quiero decir que el mainstream es interesante porque a fin de cuentas también tiene unas tensiones que lo creativo y lo económico, pero que en realidad son más evidentes también a lo que llegan y por el monstruo que son, desde luego. Y luego lo que pasa es que hasta qué punto también luego eso también, digamos que limita, ¿no? Limita y se filtra también en determinadas dinámicas de todo, digamos, del común de los mortales. Yo hay algo que quiero, no quiero seguir copando este tema porque creo que me parece más interesante la perspectiva de Alberto que la mía, que no se dista tanto de las cosas que se dicen una y otra vez en redes, pero quiero también decir que llega un punto de vejez, posiblemente, que hace que quizá a mí el cine de superhéroes, el objeto, o sea, el consumo de cine de superhéroes, no me interesa tanto como todo lo que sea alrededor. O sea, a mí, lo que has dicho antes de que Marvel ha vuelto a la grapa y DC ha ido a la novela gráfica, me parece fascinante como fenómeno. O sea, el hecho de que de repente haya gente que piense que si eres fan de DC por encima de Marvel, ya tienes un grado de intelectualidad garantizado, que es como, ¿qué estás contando? Y me parece cínico por mi parte, porque creo que mi vida se está convirtiendo en una constante lucha contra un cinismo que quizás es inevitable. Una película como Joker me parece como el fenómeno más grotesco que ha dado el mainstream en un tiempo esta parte. El hecho de que exista esa película, porque parece una broma de un TVO de Daniel Close del 97, ¿no? Quiero que hagas una película del Joker, pero seria, ¿no? Y que tenga prestigio y que gane el Festival de Venecia y esas cosas, ¿no? Y el fenómeno me arrastra, me gusta, creo que el fenómeno que lo para cinematográfico me gusta más que nunca en mi vida. Quizá lo cinematográfico menos que nunca, ¿no? Y para ya sellar mi cinismo aquí, también quiero dejar claro que cuando un proyecto de ese lado del mundo me ha llegado como propuesta, me he tirado de la piscina. O sea, no tengo la integridad del artista que mira para otro lado cuando tiene la oportunidad de quizá de meter la patita en ese mundo. O sea, que estas son mis cartas, las he enseñado todas. Yo, si queréis, para ir cerrando, porque ya vamos ahí lindando, nos hemos pasado ya de la hora. Como nos ha quedado un poco así por concretar, algún ejemplo de traslación, y de traslación, además puede ser de los dos caminos, en un sentido de influencia cinematográfica al cómic o de cómic inspirando una serie, película de animación o película realista, vamos, de personas. Porque, bueno, personas y efectos especiales a porrón, que a veces las personas son lo de menos en algunas, ¿no? Pues que cerremos con un ejemplo de esto que dices, esto me pone, esto me gusta, esto creo que es sexy y que estaría muy bien poder analizarlo o que alguien se casque una tesis. Bueno, para cosas sexys, a mí me gustó mucho la película que es Palma de Oro, la de La vida de Adele, que está basado en un cómic de Julie Marot que se llama El azul es un color, o no recuerdo el nombre. Sí, exacto. El azul es un color. Me pareció sí, el cómic me gustó, pero la Julie peli me Marot encantó. además está también en el Comics in Dialogue.
Perfecto, pues mira, oye, perfecto. Pero bueno, hay muchas más, ¿eh? Está Persepolis también, como un cómic genial y una peli también bastante genial. Está Akira, hay muchas cosas. Old Boy también, o sea, hay grandes películas y grandes cómics y con sinergias muy positivas entre ellos. Pues yo me sumo a todas las que he dicho Alberto, porque la verdad es que todas me gustan. Y por añadir una, American Splendor, la adaptación que hicieron en 2005, Charles Springer Berman y Robert Puccini, que lo he tenido que mirar porque nunca me acuerdo, los dos cineastas documentalistas que hicieron pues realmente una traslación muy acertada del cómic de Harvey Pekar con diversos dibujantes y que porque manejaron además, llevándoselo al lenguaje audiovisual, manejaron diversos lenguajes, inspirándose precisamente en los diversos registros representacionales que tenía el cómic. Recuerdo que hay una parte que salía el actor que hacía de Harvey Pekar, otra parte en la que hacía Pekar de sí mismo, había pequeñas partes de animación, me pareció una película muy acertada y con un diálogo muy logrado, muy conseguido, muy sofisticado respecto al cómic. Y luego, por supuesto, como película funcionaba también, claro. Mi adaptación al cómic favorita es el cuadernillo central que dedicaba la Teleindiscreta a la serie V, semana tras semana. No sé si recordáis, los que estabais vivos por aquel entonces, que la revista Teleindiscreta tenía 4 hojas centrales donde adaptaban el capítulo de V de aquella semana, de la semana anterior, a un formato pseudocómic. Era como, era más bien dibujos con texto añadido, era como clásicos ilustrados. Y se nota que quien hacía esto tenía acceso a la serie, tenía una copia de la serie original. Porque, claro, tenía que tener la antelación suficiente como para poder adaptar el TVO. Pero a lo que me estoy refiriendo es a el momento en el que la serie terminó, pero el cuadernillo siguió publicando capítulos de V que el guionista y dibujante, o quizá la misma persona haciendo las dos cosas, tenía que inventarse semana tras semana. Y recuerdo aquellos números. Y que era la cosa más ilegal del mundo. De hecho, duró como 4 o 5 números ya. Digamos que el canal original, Viacom, no sé quiénes eran, llamó y dijo, oye, parad, esto no tiene ningún sentido. Esa es mi adaptación al cómic favorita de todos los tiempos. Y completamente ilegal, completamente legítima y brillante, vamos. Pues Por decir yo un ejemplo, si se me permite, un Sí, ejemplo claro. al revés, como ha dicho Nacho, de cómic brillante que adaptaba audiovisual. Hombre, el 2001 de Jack Kirby. El 2001 de Jack Kirby, primero en el especial ese gigante que hizo adaptando la película y luego la increíble miniserie de comic books de TVO que creo, no me acuerdo de memoria, son 10 o 12 que son realmente alucinantes en lo que ¿Tú él ya se lo inventaba tienes su en propia papel? historia. ¿Lo tienes en papel? ¿Lo tienes...? Tengo algunos. Es que esa está, por problemas de derecho no se ha reeditado, los tienes que pillar en comic book. Pero en Estados Unidos he pillado unos cuantos. Y tengo también algunos de la edición de Bruguera de España, la vieja. Pues yo creo que con esta incursión apasionada y friki podemos cerrar ya esta mesa redonda dedicada al cómic y las relaciones entre cómic y audiovisual. La verdad es que Alberto Vázquez, Nacho Vigalondo, Pepo Pérez, ha sido un auténtico placer. José Antonio y yo estamos encantados. Nos quedaríamos a vivir en la virtualidad sin ningún tipo de problema, sacándoos más y más información. Pero Alberto dice que necesita comer, Nacho ya está comiendo y Pepo probablemente también está pensando en qué tiene en la nevera. Así que muchísimas gracias, de verdad. Go vegan, go vegan. Muchas gracias a todos. Un placer. Muchas gracias a ti, Elisa, por coordinar todo esto y montarlo. Muchas gracias al Congreso en general y bueno, y un placer compartir estos minutos con vosotros. Gracias y gracias por vuestra paciencia, de verdad. El placer es nuestro. Muchas gracias.